Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal. Aquí una plática es más amena entre amigos. De temática que a lo mejor puede interesar, a lo mejor no, pero lo interesante es que la llevemos licenciado en psicología. Licenciado en psicología, enfoque propiamente psicoanálisis. Obviamente mi opinión respecto a lo que quieres preguntar, que no sé todavía qué es, de eso trata el video, obviamente, pues debo aclarar que la opinión que voy a emitir va a ser desde mi trinchera, que son bueno, son los aspectos sociales o una explicación desde lo social, desde las sociedades, para que no luego se preste a malas interpretaciones, ¿no? Iniciando con la temática, te traigo aquí una temática un poco divagada, pero yo creo que sí la vas a entender más. El fin de la niñez, el fin de la niñez, como que te suena, como que te trae. Bueno, la niñez desde dónde y hasta cuándo, y no sé, sería como que delimitar un poco más la pregunta, afinarla más, porque la niñez desde lo histórico cambia en tanto no se consideraba como tal actualmente en otros momentos históricos. La niñez desde un proceso netamente cognitivo que abarca a veces edades como muy definidas, o la niñez en tanto a una madurez psíquica. La niñez, ¿desde dónde? Bueno, vamos a entrar aquí un poquito a temas conspiranoicos que creo que nos gustaría y nos va a llamar más la atención. Bueno, en fin, el fin de la niñez pues te habla que realmente la niñez solamente es un concepto creado de una época para acá. En sí no estaba considerado como una etapa de vida, solamente se inventó y fue inventado de la imprenta hasta esta pequeña, este siglo más bien. ¿Por qué? Porque ya estamos perdiendo esa distancia que se había creado. Porque antes que la niñez era en aquellos años, en aquellos siglos, pues la niñez era para aprender, ¿no? Antes, pues nadie, antes de que se creara el conocimiento en texto, porque pues era muy poco los que escribían en libros, y era muy difícil el acceso a conseguir o a tener un libro. An- todo esto te estoy hablando antes de la creación de la imprenta, ¿no? La gente pues no era culta, realmente se aprendían se entendían o aprendían de manera oral, pero antes era un privilegio para los que podían leer. Y cuando alguien hacía un acto ilícito o un acto que se consideraba un pecado X o Y, decían que se les perdonaba más bueno, su condena no era tan peor a una persona que era analfabeta o que no sabía leer. ¿Por qué? Porque antes una persona que sabía leer era valiosa para la sociedad y pues lo máximo que le podían era a lo mejor cortar un dedo o mocharle una mano. Ahora, ¿por qué hablo o por qué abordamos esto de la niñez? Porque antes, como repito, es un concepto creado antes de que se mandara a la gente a estudiar, pues consideraban que era muy difícil que un adulto o una persona mayor de edad aprendiera tan fácil como los niños. Es ahí donde ellos le dieron como que el concepto de la niñez, el niño tiene que aprender. Pero transportándolo a estos inicios del siglo, pues se ha perdido completamente. O sea, ya socialmente ya no hay esa división que se había marcado antes. Ahora pues simplemente el contenido televisivo o basura que consumimos ya no da esa pauta, ya todo el contenido es genérico, ya no hay como que para niños, para adultos, etc, ¿no? Y por eso hablamos que socialmente se está perdiendo la niñez. Bueno, yo creo que de la época en la que me hablas, en tanto se perdonaba a las personas que leían por cultos, no sé si era por eso o porque hasta cierto punto eran potencialmente peligrosos, entonces les convenía más tenerlos de su lado que del bando contrario.
Ahora, respecto a la niñez, digo, actualmente se tiene estipulado que es como del nacimiento hasta la pubertad. Esto en tanto el desarrollo físico, ¿sí? Del desarrollo psíquico, pues ya habemos personas que tenemos más de 30 años y somos unos infantiles, ¿no? O sea, nos quedamos en esa etapa. Eh, pero respecto a lo que comentas, yo creo que la humanidad está tratando de darle formato a la humanidad misma. Es decir, si nosotros vemos pinturas del barroco, del rococó, y vemos a los adultos y a los niños, obviamente ilustrados, que eran las fotos de esa época, pues no hay mucha diferencia en tanto moda. O sea, vemos a un niño del barroco con o una niña con estos super vestidos que eran igual que los de los adultos. Justamente como que todavía no se percibía como tal esa división. Y es que no solamente aplica al concepto de niñez, aplica al concepto de gastronomía. El concepto de gastronomía como tal, así formado, pues tampoco tiene más allá de 200 años, ¿sí? O si hablamos de derechos humanos, de lo que quieras, gustes y mandes, o sea, la humanidad se ha dado cuenta de cosas y ha tratado de darle un formato, explicarlo, cosas que sí estaban antes, pero que no eran como percibidas o aceptadas o asimiladas. Incluso, por ejemplo, hasta el concepto alma, si tú lo quieres, actualmente hay como debates, si viene el concepto alma desde los griegos, en tanto Platón y compañía, o algunos historiadores te dirán, bueno, es que ya el concepto alma ya venía desde los egipcios, como el alma espejo, el alma sombra, el alma sueño. Lo mismo pasa con la niñez, con todos esos constructos. Actualmente pareciera que se está perdiendo, pero yo creo que también hay como un esfuerzo como por reafirmarlo. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, el Disney Channel o actualmente el paquete de Disney que se supone que es como más para niños, contenido de adultos. Si tú contratas Netflix, está el Netflix para ti como adulto, pero también se supone que lo puedes dividir solamente para que los niños entren y vean contenido para niños. O incluso cuando tú entras a una película te avisan, es que esto es para tal y tal edad. O sea, no sé si esté perdiendo como tal. Lo que tal vez esté perdiendo es un poco lo lúdico. Lo lúdico en tanto juguetes físicos que se está pasando ya como de una especie de desplazamiento de lo físico a lo digital. O sea, si hablamos de nuestra época, no sé, y épocas de nuestros padres, nuestros abuelos, pues querían un soldadito, querían luchadores, Barbies, qué sé yo, un caballero del zodiaco, qué sé yo. Pero y actualmente hay como un gran porcentaje de niños que no te piden juguetes, te están pidiendo inversión en lo digital, un celular con más capacidad, una tablet, una Xbox, qué sé yo. Entonces, se está dirigiendo hacia ese lugar. Claro, el Xbox no necesariamente es para niños, también lo jugamos adultos. No, y es que A ahí lo es mejor ahí donde, va un poco esa pérdida. bueno, perdón que te interrumpa, y es que ahí es donde entra más mi contralógica. ¿Por qué? Porque simplemente ya las marcas ya no estereotipan, ya todo te venden genérico. A lo mejor pega un tipo de ropa, un tipo de moda para mujeres. Lo hablamos más en mujeres porque pues en hombres como que pues lo mismo es una playera, un jeans y unos tenis, ¿no? Y no hay como que de niños es igual, playera negra, jeans y tenis. Pero en mujeres pues sí, a veces como que pega un cierto tipo de... Bueno, antes de entrar eso de la moda, pues también aquí mi amigo Abraham es un creador, innovador, diseñador, etc, etc, en las modas. ¿Cómo entra esa psicología para llenar masas para la moda? ¿O cómo se denomina moda también? Bueno, yo aquí creo que es justamente lo contrario en tanto la moda, ¿sabes? Porque no solamente hay una división entre adultos y niños, ya hay una división entre adultos, jóvenes y niños y bebés. Eh, el tema pareciera el mismo, pero hay variantes en donde se adapta. Por ejemplo, si nosotros, bueno, lo vi hace poco, en una tienda había playeras, no sé, como de los, nos gusta el rock de AC/DC, y enfrente estaba una tienda
ropa infantil y había un mameluco que decía ABCD con el mismo trueno de AC/DC. O sea, pareciera lo mismo, pero lo que hace un poco la moda es adaptarlo, porque lo que más le conviene es justamente la división. Entre más divisiones existan en la moda, la gente va a consumir más. ¿Por qué? Porque dirá, bueno, hasta esta edad estaban todos estos productos y ahora estos. Entonces, si yo ya tengo, yo soy adolescente y puedo comprarme ropa de adulto, lo más adecuado es que me compre ropa de adolescente porque estoy en este rango de edad y no voy a consumir otro más que ese mercado. Aunado a esto, ya existe otra variante en moda que es el famoso andrógino. Es decir, yo compraré una prenda que no sea ni de hombre, ni de mujer, ni todo lo contrario. Y hay que al ponérmela en tanto a distancia, no puedan distinguirme a mí si soy hombre o mujer. Y es ropa especial para eso. Sí, o sea, yo creo que por el contrario, lejos de que exista una fusión, hay un poco más de variantes, al menos en moda. Bueno, es que, bueno, si nos entramos o llevamos más a la idea del concepto, pues yo digo que sí. Yo sigo reafirmando que se está perdiendo. Tú en tu punto dices que no. Yo reafirmo, ¿por qué? Porque pues, prácticamente te digo que esta nuevo siglo pues ya no te perdona, o sea, realmente ya lo que hay es avienta el contenido y el que lo consuma, lo consuma. Te avienta el consumo y, por ejemplo, hablamos, bueno, ya no simplemente de televisión, sino de medios digitales. Igual, tú ya en tu, así tengas, desde que aprendes a usar un teléfono, creo que ya tienes todo un mundo por descubrir. Y lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo lo vean, que toda esta información que lleva ya no diferencia, o sea, ya no, ya le llega de chingadazo a quien a la que lo encuentre. O sea, te digo, a lo mejor antes con las niñas pues sí era como que lo trataban de que lo asimilaran a su manera, estilo. Ahora te llega y aprendes y a veces como a veces ya no lo entendemos tanto que, que simplemente no el chamaquito no lo entiende, la persona no lo entiende. Bueno, dejémonos de edades. La niñez o el concepto de niñez a lo mejor no lo entiende y por eso también hay tanto aquí ya socialmente encuentras a muchachos que están haciendo otras cosas que ya no están en lo que corresponde o a lo que nosotros denominamos que es lo que tiene que hacer un niño. Ok, bueno, en lo que tiene que hacer un niño, justo como comentas, lo que tiene que hacer un niño en la época medieval, obviamente no es lo que tiene que hacer un niño en el Renacimiento, no es lo que tiene que hacer un niño en la época de la Revolución Industrial. Lo que tiene que hacer un niño en tanto lo que nos tocó estaba marcado por un contexto, tiempo y espacio definido relacionado a una moral como constructo social. Esto lo tiene que hacer. Pero ahora con la tecnología cambia lo que tiene que hacer un niño. O sea, y luego entonces ahí yo creo que es por donde tú creo que estás entrando, es el concepto de niñez sí se pierde porque cambia con el paso del tiempo. Y no sé si lo que se pierda como tal sea la niñez, tomando en cuenta la niñez como una relación a la inocencia. Lo que creo que aparte de la inocencia se está perdiendo es la imaginación y la creatividad. Es decir, si hablamos de los que de los niños nacidos en los 70s, en los 80s, tenían un poco más de creatividad e imaginación. ¿A qué voy con esto? Si agarrábamos un borrador, no sé, una piedra, y fingíamos que hablábamos por teléfono con el niño agarraba otra piedra y hablaba contigo, ¿sí? Es decir, el niño le ponía el objeto, el simbolismo de teléfono, pero ahorita, si, bueno, una mamá decía que su hijo era como muy inteligente, porque justamente su profesor agarró el borrador y fingió que hablaba por teléfono y le dijo al niño, a ver, responde. Y entonces el niño decía, oye, pero ¿de qué está hablando este maestro? Porque lo que tiene no es un teléfono, es un borrador. Y se hablaba de inteligencia, pero cuando lo analizas dices, no, es que el niño no es que sea más inteligente, o tal vez sí, está más apegado a la realidad, pero a la par está perdiendo la creatividad y la imaginación.
O sea, realmente Sí. vamos a meternos ya a temas bien cabrones. Realmente nos están lavando el cerebro. Pero la pregunta sería, ¿y cuándo no? O sea, ¿en qué momento de la sociedad tal? No, mejor en la época nómada, no sé, pero cuando empiezan a surgir los constructos sociales y se crean las religiones, la moral y todo, lo que se busca es un control de la población, porque debe de existirlos, es que también, dicho de paso, debe existir porque si no, no existiría la sociedad, sería toda una completa anarquía y por ende pues sería como muy espontáneo todo. No, o no, no lo sé, o sea, es que yo creo que por esa razón la humanidad se está dando formatos, conforme pasan las décadas, conforme pasan los años, están tratando de englobar eso. Yo creo que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Con todos estos acontecimientos de la pandemia. O sea, están tratando de meter a la población bajo algo, no sé qué sea, pero como para dar un formato de también de algo que tampoco sé qué A sea. ver, a ver, a ver, a ver. Pero es Espera, que, espera, espera. ¿Cómo dijiste? Plandemia. pues sí, eh, digo, ya son otros temas, pero a mí me suena Bueno, como muy espera, espera, raro espera. todo este relajo, ¿no? Ya sé que son otros temas. ¿Te comprometes con nuestra público, así sea, a que vamos a hablar de ese tema más adelante? Sí, por supuesto, sería divertido. A ver si no te bloquean tu canal, ¿no? Digo, tampoco me hago responsable por eso. O sea, vamos a... Pero, creo que al final de cuentas esa es la libertad de expresión. Creo que estas redes o estas plataformas nos dan esa libertad. Si en algún momento nos bueno, banean, pues entonces no hay libertad de expresión. no, es que no la hay. Yo creo que la libertad de expresión en las redes sociales tuvo un auge que fue muy breve, donde nosotros podemos escribir lo que pensáramos, lo que quisiéramos, hacer el video de lo que se nos diera la gana, y que ahí estuviera. Actualmente no, o sea, está el meme de Facebook, ¿qué estás pensando? Lo publicas, pero está sujeto a revisión, y de pronto te banean y te dicen que crees que lo que estás pensando no es correcto, tu opinión no es adecuada y es censurada. O sea, el concepto de libertad de expresión pues ya está limitado. O sea, pero también a veces es necesario porque en ocasiones hay mucha información que es desinformación y lo que crean es un poco más de caos del que ya existe en una sociedad. Es como relativo, hasta dónde sí será adecuado y hasta dónde no. ¿Sí me explico? Pero yo creo que por eso, y reitero, creo que ahí es donde está la humanidad otra vez dándose formato, porque todavía como que no hay un norte definido, no hay una dirección definida. Bueno, la gente a lo mejor se estará confundiendo que estamos abordando temática muy diferente, pero no. O sea, la misma temática está conllevándonos a estos criterios, temas que a veces no los abordamos, porque sería bien fácil decir, te digo por qué se acaba la niñez, tú me dices lo que es el concepto y que nos acaba y terminamos, pero no, yo creo que esa es la cuestión y la temática de este canal. Un por qué, porque pues, si nada Así más les es, venimos a decir lo que quieren escuchar, pues entonces sería aburrido, pues vete un documental. así es. Sí, claro, bueno, yo anteponiendo que también esta es una opinión, ¿no? O sea, seguramente no es la verdad, seguramente no es, a lo mejor esto está muy desapegado de la realidad, o no, no lo sé. Es que ya de pronto todo se ha vuelto como muy subjetivo, ¿sabes? Incluso la misma infancia pues ya es subjetiva en muchos aspectos. Tienen acceso a mucha más información de la que nosotros tuvimos. El problema es que también dicha información tampoco es utilizada como, hablemos del deber ser, como debería de ser. O sea, tal vez enfocado un poco más al conocimiento, un poco más no sé, como a alimentarse de ella, ser autodidacta. O sea, hay mucha gente que de pronto dirá, es que yo no sé inglés y porque las escuelas son muy caras, pero hay canales de YouTube que son completamente gratuitos y que si tú los sigues, aprendes. El asunto con esta información es tan, pero tan variada que también nos distrae, tal vez del objetivo que podría ser, pues, enriquecerse culturalmente e intelectualmente, que ahí está también. Hay cosas que son también como innegables, ahí están, pero tampoco las usamos. Igual los niños son muy buenos manejando Play Store, son muy buenos en Xbox, son muy buenos en lo que quieras. El único que no son buenos es en usar Classroom. Ahora ahí es mi duda, o sea, realmente
O sea, los niños son buenos con la tecnología o solamente aprenden a usar el entretenimiento. Porque realmente, Bueno, te soy sincero, mira, antes de abordar, por ejemplo, todos tenemos, pues yo creo que un 80 y tantos % de la población ya tiene un teléfono inteligente. así es. Eh, Seamos sinceros, no lo ocupamos para más que entretenimiento y rara vez comunicación. Comunicación con gente que a veces, pues no, o sea, no es allegada a ti. Antes, pues sí, se tenía la comunicación y, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, yo creo que todos tenemos un familiar en Estados Unidos. Primo, conocido, etc. ¿Cuándo carajo le mandas un mensaje? No, pues, lo que pasa es que la interacción ya se da, por ejemplo, en Facebook. O sea, con el simple hecho de que le des me gusta a su meme, ya es comunicación. Sabes que está bien, sabes que está sano y sabes que está ahí relajado porque está publicando un meme. Es como lo dicho, no dicho. No tienes que llamarle para saber si está vivo, pues acaba de publicar un meme. Ahí está. Bueno, pero pues no le marcas, o sea, no le dices, oye, cabrón, ¿cómo te ha ido? Mándame siquiera una lana, ¿no? Bueno, eso sí, ¿no? Pero tampoco nos marcan muy seguido. Sí. O sea, eh, lo curioso, por ejemplo, y relacionado a la pandemia es justamente que tanta tecnología, tanto acercamiento, lo que está al parecer creando es una especie de como de efecto contrario, ¿sabes? O sea, estamos más cerca de nuestros parientes y a la vez más distantes, porque justamente sabemos que está bien, sabemos que está vivo por su meme, pero tampoco sabemos si realmente lo está publicando para evadir algo, porque está triste, porque está enojado, no le preguntamos, no sabemos, solo sabemos que ahí está. O sea, actualmente toda esta cuestión de Classroom, toda esta cuestión de las clases virtuales, lo que está logrando es quitarle al individuo, al ser humano, lo social, interactuar con otros, interactuamos a través de la computadora, interactuamos con el objeto, interactuamos con la tablet, pero no con la persona como tal. Y es Y que sí, esto fue realmente, desde antes. perdón que te haya interrumpido, y es que sí, realmente, o sea, lamentablemente pues interactuamos así, pero sí me he dado cuenta que lamentablemente, pues seguimos una dominación donde nada más te dicen esto es lo bueno y nada más, o sea, no puedes razonar, no hay más para allá. Eh, en cuestión de niñez, y por eso digo que la niñez, de acuerdo a la psique, es todavía más relativa que de acuerdo a lo físico. Porque si a los niños se nos educa que entre más estrellitas tengas en la frente, eres mejor que los otros, y te adecuas al constructo social, al modus operandi de la maestra, del maestro en turno, estás aprendiendo justamente eso, que entre más estrellitas eres mejor, ¿vale? Cuando realmente estás quitándote a ti mismo, o tal vez un poco el sentido de autocrítica, de curiosidad, de la duda, metódica, lo que quieras. Sí, tienes razón, hay personas que en ese aspecto a lo mejor no pasan de la infancia y tienen pues licenciatura, maestría, doctorado, bla, bla, y te los, a cada rato te los están echando en cara como para decirte que ellos no son pendejos, pero a lo mejor hasta ellos mismos se saben así. O sea, a lo mejor el hecho de que te dicen, mira cuántas estrellitas tengo, cuántos diplomados, para ver, no soy pendejo. Tú a lo mejor en forma de relacionarse con los demás, en la forma de tratar a los animales, en la forma de tratar a sus jefes inmediatos o a sus súbditos, qué sé yo, tú dices, ese tipo es un pendejo. ¿Sí? Porque la infancia lo agarró y no lo soltó en esos aspectos, ¿sí? De estar siempre reafirmándose de algo que ellos saben que son, pero que mejor viven en este aspecto de la negación. No, yo no soy tan, no lo soy que tengo 20 títulos, dices, vale, pero pues Pues en qué los ocupas, güey, la ¿no? verdad O es que sea, claro, y cuando hablan realmente no es como que tengan algo que decir, ¿sabes? No es que uno lo tenga tampoco, o sea, pero hay gente que justamente ante esas estrellitas cree ser poseedor de la verdad, cree ser poseedor de la realidad, cree ser poseedor de todos los conceptos
Y es donde yo en lo personal, cuando alguien llega y me dice, esto es la verdad de esto es lo bueno, esto es lo malo, así tienes que ser, pues sigue su infancia remarcada y hay que ponerlo en duda. Si eso que nos dicen que tiene que ser es lo que nosotros tenemos que hacer, creo. Bueno, ya para cerrar la temática, porque creo que ya, si nos aventamos un buen like de no sé cuántas horas y no llegaríamos a una... Bueno, pues muchas gracias, Abraham. Te agradezco mucho tu punto. Todavía no cerramos el tema en concreto, porque pues es un mundo, o sea, verlo de una... Sería una paradoja realmente entrar a este concepto del fin de la niñez. Yo considero que sí está perdiéndose eh, esa línea, ese pequeña división donde... Porque ya lo vamos a dejar biológicamente, pues yo creo que todos sabemos las etapas o los ciclos. Pero en ese contexto social creo que ya se perdió. O estamos a punto de perderlo. Puede ser, o de reinventarlo, renovarlo. La niñez como nosotros la conocimos fue una, y la que viene será otra, con sus propios constructos, sus propios simbolismos, sus propias etapas, sus propios tiempos. Y la niñez que vendrá después será justamente distinta, y a lo mejor la niñez dentro de 1000 años seguramente será otra. Y no solo la niñez, la infancia, bueno, perdón, la pubertad, la adolescencia, la madurez, la vejez, qué sé yo, Bueno, va a cambiar. ya nomás porque vamos para el segundo video. Un fuerte abrazo. Vale. Nos vemos, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.